Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que anima al movimiento de internautas de América Latina y Panamericano, que aspira un día a crear un mundo sin fronteras ni aranceles, desde Alaska hasta la Patagonia, en el continente americano, y ojalá podamos incluir Australia. Y en este ambiente y en este entorno donde hay un nuevo mundo, crear realmente lo que es un nuevo mundo donde los seres humanos no tengan la discriminación por su raza, por su religión, por su edad, por su opción de género, ni la naturaleza se sea destruida de manera descarada como se está viviendo en el continente americano y en el continente australiano. Estamos al frente de una guerra en este momento llamada la guerra al narcotráfico y al tráfico humano, en la que nosotros los ecuatorianos estamos involucrados y estamos inclusive al frente en pleno campo de batalla, metidos en plena guerra, donde nuestro ejército, nuestra policía, nuestra justicia está al servicio del ejército norteamericano, al servicio de la justicia de los Estados Unidos, y defiende los intereses de ese país y no los intereses de nosotros. Ante esta situación, tenemos que entender cómo se da la historia del tráfico humano y cuándo se comienza la lucha contra el tráfico humano. La lucha contra el tráfico humano comienza realmente en 1850, cuando entre Estados Unidos e Inglaterra hay una pugna por la industria textil. Entonces, los ingleses, que comienzan a producir textiles de manera industrial, se topan con que los norteamericanos, que son los productores de algodón, de mayores productores del mundo de algodón, les comienzan a poner condiciones a la industria textil inglesa, y ellos ven la necesidad de que la industria, la producción de algodón, que ya no sea solamente de Estados Unidos, que tenía monopolio prácticamente de la producción de algodón, parece ser también una producción de la India, de la China, donde ellos también hacen plantaciones de algodón, Afganistán. Y para eso, entonces, necesitan quitarle la principal fuente de ingresos de los sureños de los Estados Unidos, que son los esclavos. Ellos son mano de obra barata y cortan el tráfico de esclavos, y en 1850 comienzan la persecución a los barcos esclavistas que traen esclavos de norte a Norteamérica. Vale señalar que el esclavismo, el negocio, el tráfico comercial casi industrial de esclavos, fue un negocio de Inglaterra, inclusive financiado por su Barclays Bank, el banco más importante de la historia de Inglaterra. Este negocio del tráfico humano lo empezó de manera prácticamente institucional, legal. Inglaterra, igual que el tráfico de opio, el tráfico de drogas, el narcotráfico, porque el narcotráfico, la producción de opio, que llegó a ser la cuarta parte de los ingresos del Imperio Británico, al igual que llegó a ser casi la mitad de los ingresos del Imperio Británico, el tráfico humano, eran las mayores fuentes de ingresos. Y para conseguir que China consuma el opio, hicieron una guerra, la guerra del opio, producían el opio en India y en Afganistán y lo vendían a China. Y luego esto se expandió por toda Europa, y Inglaterra era el mayor proveedor de opio del mundo. Hoy el opio es una droga perseguida y castigada y sancionada, pero los ingleses, los españoles trajeron también otra droga a América, junto con todos los colonos europeos, el alcohol. El alcohol se convirtió en la droga que les permitió dominar a todos los indígenas, convirtiendo a los indígenas de América en alcohólicos. Nuestros pueblos indígenas, desde Norteamérica hasta Chile, son pueblos alcohólicos que rinden culto al alcohol en las misas, donde la copa que contiene vino es sagrada. A ese punto hemos llegado, que ellos nos introdujeron en la droga del alcohol en América Latina. Lo mismo que los ingleses introdujeron el opio en China. Sin embargo, ahora
ellos señalan que nosotros somos los narcotraficantes porque introducimos dentro de ellos la cocaína. La cocaína no fue introducida por América Latina, la cocaína fue introducida por Estados Unidos, fue la droga de la Segunda Guerra Mundial. Mientras los norteamericanos tenían la cocaína para sus soldados, para sacarles de situaciones de terrible estrés, los alemanes tenían las anfetaminas que le creaban los denominados super soldados. Así la cocaína se volvió en la droga militar de los Estados Unidos y la utilizaron en la guerra de Vietnam a diestra y siniestra, hasta que los vietnamitas se dieron cuenta que en lugar de matar soldados norteamericanos había que dejarlos solo heridos, y en lugar de destruir a los soldados norteamericanos y matarlos, había que devolverlos a los prisioneros, pero como drogadictos, de tal manera que los heridos, los psicoseados por la guerra y los drogadictos se conviertan en un peso para la economía norteamericana. Y en ese momento Estados Unidos se da cuenta de que la cocaína se había convertido de arma de uso de sus soldados en la peor arma de sus enemigos. Y es así comienza la que se llama la guerra de la cocaína. Pero también tuvimos un tráfico humano de colonos en América. El tráfico de mano de colonos fue porque en Europa se dieron crisis enormes. Por ejemplo, la crisis de la papa en Irlanda produjo una enorme migración de irlandeses a Estados Unidos, donde había empresas norteamericanas que traficaban con irlandeses que venían en calidad de semi-esclavos a trabajar en las líneas del tren de Estados Unidos. Y lo mismo pasaba por otro lado. Hubieron empresas norteamericanas que fueron a traer chinos para trabajar en la construcción del tren de los Estados Unidos, y comenzó este tráfico humano en Estados Unidos. Luego llegaron las primeras guerras mundiales, la Segunda Guerra Mundial, y se dio el tráfico de refugiados. El tráfico de refugiados fue enorme. El tráfico de refugiados alemanes, de italianos, de todos los que perdieron la guerra, pero además de todos los que estaban devastados. Y se dio el tráfico humano de Europa a América de refugiados, y este dio después el paso al tráfico humano de refugiados desde las guerras de Corea, desde la guerra de Vietnam. Ahora es el tráfico humano de refugiados que vienen desde las guerras con los países árabes, Siria, Afganistán, y finalmente estamos en el momento del tráfico humano de los que se llaman braceros, que llegó. ¿Cómo se dio el tráfico humano de los denominados braceros? El tráfico humano de los denominados braceros se da cuando Estados Unidos necesita mano de obra para la producción agrícola en los territorios que no tienen nieve, California, Arizona, Texas, y como ellos fueron invasores de ese territorio y no sabían cómo se produce en esos territorios agricultura, pues fueron a traer de México gente que trabajaba en un territorio similar, y los utilizaron los denominados braceros para producir alimentos durante la guerra. Y luego estos que a su vez eran traficados por traficantes, empresarios que traían a estos braceros. Luego estos braceros comenzaron a venirse solitos y se les llamaban los espaldamojadas, los que venían sin contrato. De los braceros, estos que se cruzaban la frontera por cuenta propia, comenzaron a encontrar que habían unos individuos que sabían cómo cruzar, los denominados coyoteros, y estos lo comenzaron a pasar a la gente, y ahora pues Estados Unidos es el lugar de negocio de los coyoteros. Los coyoteros a su vez ayudaron a los narcotraficantes, y ahora hay un vínculo entre narcotráfico, ilegales y coyoteros. Estados Unidos se encuentra invadido por los ilegales. Hacen un muro para evitar a los ilegales, hacen una legislación para evitar a los ilegales. Los ilegales han sido las víctimas de la pandemia, la causa de que esa pandemia se vuelva incontrolable, porque no tienen casa, no tienen lugar, no se los puede, no pueden acudir a los servicios médicos, no pueden recibir vacunas, porque en el momento que reciben vacunas o tratamiento, enseguida se los reporta a la policía y se los deporta. Esto ha creado un gran problema, los denominados repatriados. ¿Qué son los repatriados? Los repatriados son individuos que les sacan de Estados Unidos y los mandan a países como El Salvador, como Nicaragua, como Honduras, como Guatemala, como Ecuador. Y todos estos repatriados, lo único que sueñan es cómo diablos volver a Estados Unidos. Y se convierten en lo que antes fueron
y lo que ya pasó cuando, por ejemplo, los romanos sacaron a los godos y los godos dijeron, no, no, aquí tenemos que regresarnos, y finalmente terminaron derrotando al Imperio Romano. Cuando los chinos sacaron a los mongoles, y los mongoles regresaron y dominaron al Imperio Chino. Y cuando los persas sacaron a los griegos, y los griegos regresaron y se quedaron con el Imperio de Persia en manos de Alejandro. Es decir, históricamente se ha producido esto. Es por eso que estamos viviendo la guerra del tráfico humano en este momento en América. Muchas gracias.